Qué bueno. Felicidades, Marita. Ahorita voy 11:04, a las 11 en punto. Tenía que abrir la compu. Te veo, amor, ¿oíste? Bye, bye. Gusto de oírte, amor. Felicidades. Buenos días, Alexander. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo están? ¿Me escucha, Alexander? No lo escucho. Kevin, tengo el audio. Usted no lo escucho. Buenos días. ¿Me escucha? Yo tengo bueno el audio. Mandémosle un chat. ¿Dónde está el chat? Buenos días, profesora. Hola, Elizabeth, ¿cómo está? Buenos días, Alexander no doctor. me escucha. ¿Qué será? Así estaba ahorita, yo no la escuchaba, fíjese, pero ya la logré Hola, escuchar. Elizabeth. ¿Está Bien, en la ¿usted, casa? profesora? Sí, aquí estoy en la casa. Bueno, amor, vamos a dar inicio entonces al tema de hoy, se llama inscripción de documentos. No quise hacerles preguntas en este día porque me interesa explicarles, ¿verdad? Sobre todo los errores materiales y de concepto, ¿verdad? Que los abogados incurren en cometer esos errores, ¿verdad? En las escrituras que hacen. ¿Me escucha? Alexander. No me escucha, Alexander. ¿Cómo hago para mandarle un video, un chat? Yo le voy a escribir, profesora, que conecte la... Escribirle y decirle que Sí, no le voy a lo escribir. escucho, solo a usted. Sí. Bueno. Es que tiene apagado el micrófono, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, vamos a pasar a la inscripción de documentos, ¿verdad? Vamos a hablar del alcance y plazo de la inscripción. Entonces, todos los títulos que estén sujetos a inscripción, ¿verdad? Y que no estén debidamente anotados o inscritos, no perjudican a terceros. ¿Cuándo los perjudican? Hasta que en realidad se necesite, desde la fecha de su presentación al registro respectivo. Hasta entonces pueden afectar a terceros. Entonces, la inscripción de estos documentos presentados debe realizarse en un plazo no mayor de 30 días, ¿verdad? A partir de la fecha de que usted los está presentando. Las medidas para garantizar la autenticidad de los documentos. Entonces, estoy haciendo esto, Elizabeth, porque como no hubo clase presencial, ¿verdad? Yo sentía la necesidad de explicarle, ¿verdad? Pero después voy a mandarle sus preguntas. ¿Me escucha, Elizabeth? Elizabeth, ¿me escucha? Sí, yo le escucho, profesora. La miraba como que está congelada la imagen. Bien, entonces vamos a hablar del artículo 45 de la ley 698 y habla sobre las medidas para garantizar la autenticidad de los documentos, ¿verdad? Y es que la Dirección Nacional de los Registros dicta las medidas de seguridad, ¿verdad? A efectos de garantizar, pues, la autenticidad de los documentos que se presentan, los cuales, pues, deben de ser acatadas por todas las personas que estén solicitando, so pena de serles recibidas. Ahora, el artículo 46 nos habla sobre la constitución de derechos. Entonces, únicamente pueden constituirse derechos, ¿verdad? Por quien tenga inscrito su derecho, ¿verdad? En el registro o por quien lo adquiera en el mismo instrumento. Ahora, vamos a hablar, es decir, si usted no, como titular, no tiene inscrito su derecho, usted no puede hacer nada, ¿verdad? Hasta para presentar en juicio, si usted quiere presentar una certificación de que la propiedad es suya, no puede, ¿verdad? Porque no está inscrita la propiedad. El artículo 47 nos habla de la identificación unívoca de titulares de derechos y obligaciones. ¿Me escucha, Alexander? Ahora sí.
¿Me escuchan? Ok. Entonces dice, para la correcta, inequívoca o unívoca identificación de los titulares, ¿verdad? De derechos y obligaciones, entonces, además de su nombre, apellidos y generales, es obligatorio presentar su cédula, ¿verdad? La cédula de identidad en el caso de, por ejemplo, los abogados, abogadas con representación del titular de derechos debe presentar su carnet, ¿verdad? Extendido por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esta disposición rige para todas las personas naturales como los representantes, ¿verdad?, legales o apoderados de las personas judiciales. Bien, vamos a seguir tocando el tema de la inscripción de estos documentos. Por ejemplo, también en caso de personas extranjeras de tránsito deben de presentar su pasaporte, ¿verdad? Estamos hablando del registro. Los extranjeros residentes en Nicaragua también deberán presentar la cédula de su residencia vigente. ¿Qué va? Ok, va pues mi amor. Entonces, en el artículo 48 nos habla de la... Adiós, mi amor. Entonces, el artículo 48, disculpen, nos habla de la inadmisibilidad de documentos no inscritos. Oigan bien, estos documentos no están inscritos. Es decir, los tribunales de justicia no pueden admitir documentos que estén susceptibles de inscripción de los que no hayan tomado razón en el registro. Es decir, no han ido inscritos en el tribunal, lo que van a aceptar como prueba un documento que no esté inscrito, ¿verdad? Ahora, si el objeto de la presentación ante el tribunal pueda ser efectivo, pero usted es un tercero, un derecho que debe ser inscrito, ¿verdad? Entonces, ahí estamos de que tenéis que presentar, ¿verdad?, en el tribunal. A ver, si el objeto de la presentación ante el tribunal fuera hacer efectivo un perjuicio, es decir, vos vas a presentar el documento en el tribunal para perjudicar a un tercero, ¿verdad? Entonces, a un tercero, un derecho que debió ser inscrito y no podés presentarlo. ¿Por qué? Porque no lo fuiste a inscribir, ¿verdad? Entonces, de ahí la importancia de inscribir los documentos en el registro. Ahora vamos a hablar de los terceros registrales. La inscripción no convalida los actos o contratos inscritos que sean nulos o anulables, ¿verdad? De acuerdo a la ley. Pero sin embargo, el tercero que de buena fe adquiere, oiga bien, que de buena fe adquiere a título oneroso, ¿verdad?, algún derecho de la persona que en registro aparezca como con facultades para transmitirlo, será mantenido en su adquisición. Es decir, el tercero de buena fe. De buena fe, recuerden, ¿en qué radica la buena fe? La buena fe radica en que ustedes conocen el origen de ese documento, no sabe si en realidad esa persona se robó las escrituras, la puso a nombre de ella. Eso es la buena fe. Usted ignora toda esa situación, ¿verdad? Entonces dice aquí, será mantenido en su adquisición. Estamos hablando de ese... Usted está ajeno a eso. Está ajeno a eso, exacto. Ese es el tercero de buena fe. Ahora sí ya lo escucho, Alexander. Sí, parece que los audífonos me lo está bloqueando la aplicación del teléfono, no sé por qué. Sí, así estaban algunos alumnos en romano también con problemas. Bien, entonces, entonces vemos, ¿verdad?, de que este tercero de buena fe, ¿verdad?, adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparezca como con facultades de transmitirlo, decíamos, ¿verdad? Pero entonces sí, será mantenido en su adquisición. Pero una vez que haya inscrito su derecho, aunque después se anule o resuelva el otorgante que en virtud de causa no consta en el registro. Es decir, estamos hablando de que va a ser mantenido mientras se pruebe lo contrario. Porque si él le compró de buena fe a uno que de mala fe le vendió, hay una protección entonces. Exacto, entonces, pero mientras no se pruebe lo contrario, él va a estar ahí mantenidito. Si se prueba lo contrario, va a haber hasta nulidad de asientos registrales, limpieza registral y todo. ¿Por qué? Bueno, y él va a tener acción en contra de la persona que le vendió, ¿verdad? Porque no era el titular. Entonces, tal protección se producirá siempre que concurran las siguientes circunstancias, ¿verdad? Vamos a ver.
Que sea un tercero registral, es decir, se entiende por tercero registral el tercer adquiriente, es decir, el derecho habiente de un titular registral a título oneroso, ¿verdad? Estamos hablando de que el tercero adquirió a título oneroso, ¿verdad? Y es de buena fe. Que actúa de buena fe, ahí está, lo vuelve a reafirmar. Es importantísimo. Sí, y entonces explica el artículo qué es la buena fe, ¿verdad? Entonces, es el desconocimiento por el tercer adquiriente de las causas resolutorias del derecho de su transmitente. Esas causas resolutorias usted no sabe cómo adquirió el título, ¿verdad? O cómo llegó a manos de él la propiedad. Y ahora se está nombrando titular él, ¿verdad? Entonces, dice aquí, entonces, pero todas esas razones, esas causas no publicadas por el registro de la buena fe se presume siempre, ¿verdad? Hasta que se pruebe lo contrario. Otra de las causas sería que la transmisión sea a título oneroso y no gozando en consecuencia el adquiriente de título gratuito de más protección que la que tuviera su causante o transferente. Estamos hablando de que a título oneroso, ¿verdad? No gozando en consecuencia de adquiriente. Una cosa es a título oneroso, pero ya cuando hablamos a título gratuito, pues el que adquirió de una forma gratuita va únicamente a gozar de los derechos que el adquiriente tenía, ¿verdad? Entonces, y que haya inscrito su derecho en el registro. Eso es importante. El artículo 50 ya nos viene hablando aquí sobre acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el artículo? Que las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias no perjudican a terceros que hayan inscrito su derecho. Estamos hablando de una acción rescisoria. ¿Qué significa la rescisión? A ver, Alexander, ¿qué entiende por rescisión? La rescisión es la terminación de un contrato. Es terminación, rescindir. Sí, rescindir es terminar, ¿verdad? Entonces, y cuando hablamos de resolutoria, estamos hablando que puede haber una cláusula resolutoria, ¿verdad? Puede haber una sentencia resolutoria, ¿verdad? Entonces, dice aquí, no perjudican a terceros, todas ellas, la acción resolutoria, la acción rescisoria, no perjudican a terceros que hayan inscrito su derecho, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Y se exceptúan las acciones de rescisión o resolución que deban su origen a causas que habiendo sido estipuladas expresamente por las partes consta en el registro, ¿verdad? Es decir, que esa situación está registrada, ¿verdad? Esa acción de rescisión o resolución que dio origen, ¿verdad? Originó esas causas que habiendo estipulado expresamente ya estaban registradas en el registro, ¿verdad? Entonces quedan exentas. Ahora, las acciones rescisorias de enajenación en fraude de acreedores en los casos siguientes, ¿verdad? Estamos hablando de acciones rescisorias, de enajenaciones, ¿verdad? En fraude de acreedores. Es decir, alguien vendió para perjudicar al acreedor, traspuso el título a nombre de otro en fraude del acreedor, ¿verdad? Pero estas acciones rescisorias, ¿verdad? Estamos hablando que puso fin al contrato, ¿verdad? Pero, puso fin al contrato de esa manera. Él está haciendo fraude del acto jurídico, ¿verdad? ¿Por qué está haciendo fraude del acto jurídico? Porque él está enajenando un bien que ya estaba dado en garantía, ¿verdad? Estamos hablando fraude del acreedor en los casos siguientes. Cuando la segunda enajenación ha sido hecha a título lucrativo, ¿verdad? Es decir, la vendé 2 veces y la segunda fue a título lucrativo. Y cuando el tercero haya tenido conocimiento del fraude del deudor, ya aquí ya no hay buena fe. Ya aquí hay no hay buena fe. Porque ya hay conocimiento, ¿verdad? De lo que hizo el deudor. Está fraudulento. Ahora, y cuando se esté en cualquiera de los casos comprendidos en el capítulo 2, título 3 del Código Civil, pues que trata del fraude, decíamos, de los actos jurídicos, eso lo estábamos viendo, y a lo que se refiere también el capítulo en su artículo final,
Bien, ahora vamos a entrar a ver de la publicidad de la información, ¿verdad? Vamos a ver la publicidad de esa información. ¿Qué alcance tiene la publicidad registral? Sabemos que el principal objetivo del registro es la publicidad. Ese es el objetivo. ¿Por qué fue creado el registro? Pues además de inscribir las propiedades, pero es para que los terceros sepan que usted es el titular de ese bien, que ese bien está hipotecado, que ese bien está embargado, ¿verdad? Que tiene una carga, pesa sobre el inmueble una carga, un usufructo, una servidumbre, lo que sea, un anticrédito, ¿verdad? Entonces, dice, el registrador o registradora podrá negarse a expedir la información registral solicitada cuando considere que la solicitud se dirige a la creación de bases de datos paralelos al contenido del registro, poniendo nota al pie. Es decir, si él da y proporciona la información, pone una nota al pie de la solicitud del interesado, ¿verdad? Y entonces él explica las razones y circunstancias por las que él toma dicha medida. Es decir, él está dudando, ¿verdad? Porque aquel vino a pedir información. Que no es lo mismo que nosotros los abogados presentamos nuestro poder, el poder que nos otorga, el poder especial que nos otorga el cliente, y nosotros vamos al registro. Y en el registro nosotros podemos hacer cualquier diligencia en nombre de nuestro cliente. Pero así que llega una persona por sí ante sí, ¿verdad? Entonces dan que pensar, ¿sí? Entonces es por eso que hoy en día no se dejan manipular ni manosear los libros del registro. Antes te sacaban el libro, hasta en la mesa. Había una mesa especial donde te ponían el libro, aunque estaba una persona ahí. ¿Por qué? Porque muchos lo que hacían era arrancar la hoja del libro. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que la propiedad no apareciera inscrita. Y entonces, pero recuerden de que hace mucho tiempo hubo un incendio, hubo desastres, ¿verdad? Naturales, y se perdieron muchos libros, pero se lograron recuperar algunos microfilm, ¿verdad? En microfilm están algunas propiedades y algunas no, ¿verdad? No aparecen, pero, y ese es el problema, ¿verdad? De que se ha venido tratando de subsanar todas esas dificultades de propiedades que no están registradas por los daños causados hace tiempo y que por eso se tuvo que hacer microfilm, ¿verdad? Entonces usted, si no aparece en el registro, tiene que ir a microfilm de catastro, ¿verdad? Y si no aparece ahí, pues tiene que buscar alguna prueba. Algo tiene que tener usted sobre ese bien, ¿verdad? Y ahora que lo que hace creo que todas estas instituciones es hacer archivos electrónicos digitales de los mismos, ¿verdad? No, PDFs. pues sí, ahora todo es digital, pero yo sigo e insisto, se te fue la luz, se te fue la batería, Un no hay virus. sistema, se cayó el sistema, entonces estamos parados, ¿verdad? Sí. Entonces yo pienso que siempre los archivos tienen que estar en físico. Hay que tener un respaldo. Porque es cierto que usted ahora, por ejemplo, en Catastro, antes nosotros metíamos el paquete en original, ¿verdad? Original y no sé cuántas copias. Ahora todo el original va escaneado para ellos tenerlo en una unidad guardada. Ah, pero no hay luz, no puedes accionar. En cambio, yo pienso de que, es decir, debería de llevarse paralelo también el registro físico. Estoy de acuerdo, profesora, porque Sí, con eso de los ciberdelitos actualmente, exacto, cualquier hacker así es. puede modificar, pero usted sabe, entran a bases de Cualquiera datos más puede restringidas, hackear la información, sí, así claro que que sí. Y la puede dañar copiar. y hacer cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo pienso de que sí, el registro dice, hemos avanzado, está la tecnología, ahora está para hacer una cédula hipotecaria, las microfinancieras, les voy a regalar en el WhatsApp un video que me dieron en el registro, ¿verdad? De cómo está funcionando ahora, para que ustedes lo logren ver, leer, estudiar, Okay, para que ustedes comprendan, ¿verdad? Cómo está funcionando. Estamos hablando tecnológicamente, ¿verdad? Y entonces ahora las microfinancieras, Instacredit, todas esas, no sé, que si Instacredit ya subió de categoría a banco, pero antes pues todo lo que es microfinanciera, estaban siendo capacitadas las abogadas, ¿verdad? Yo recibí una de las capacitaciones con unas muchachas de unos bancos
En donde sí la cédula hipotecaria hay que llenar un formato, es igualito como que traes a la plataforma, ¿verdad? La plataforma de la corte, tenés que llenar un montón de datos que te piden ahí, que quede registrado todo, ¿verdad? Entonces la gestión se hace técnicamente digital, ¿verdad? Entonces, pero por eso es que era importante para mí dar esta clase presencial, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ustedes van a tomar esto y no es lo mismo la explicación, ¿verdad? Del maestro. Hablemos ahora de las certificaciones, informe, copia y el valor medio y forma de extenderla. La publicidad en los registros, en su aspecto formal, se hace de una manera efectiva mediante las certificaciones. Es decir, usted llega al registro y solicita una certificación de una libertad de gravamen, de un asiento relacionado, de una historia registral. Todo es a base de certificaciones, ¿verdad? Entonces, informe o copia. Entonces, se emitirán, dice, por los medios tecnológicos, claro, establecidos en el registro, que permitan una rápida, eficiente expedición. Ahora, la utilización de estos medios y herramientas fue aprobada por la Dirección Nacional de los Registros. Y la certificación registral, entonces, es un documento público, ¿verdad? Que acredita el contenido del registro. Recuerden de que el registro está revestido de fe. Es decir, si el registro dice que están inscritas 100 manzanas, es que así es. El problema es de que usted en físico tenga 80 y en el registro hayan 100. Ahí hubo un error y podemos ver que pudo haber sido un error material. Y por eso es que a mí me interesaba explicarles en qué consiste el error material y el error de concepto, ¿verdad? Entonces, ¿y qué vamos a hacer para poderlo subsanar? Cuando usted realiza una escritura como notario, usted se rige por la ley del notario. Pero ahora las instituciones tienen sus propios requisitos. Catastro, la alcaldía, el INS, el registro. Entonces, el último decreto 1035, ¿verdad, Alexander? Si no me equivoco, del registro, establece una serie de requisitos que debe de contener la escritura que usted va a introducir. Si esa escritura no lleva los requisitos que el registro exige, entonces a los 15 días que usted metió esa documentación en la ventanilla de presentación, a los 15 días usted va creyendo que ya le inscribieron el documento y le van a presentar una hoja en donde dice todos los errores que tiene. Y bueno, pueden ser errores que se pueden subsanar. Hay unos que no se pueden subsanar, ¿verdad? Entonces de eso vamos a hablar y por eso era importante para mí en este día explicar a través de la videoconferencia. Después vamos a evacuar el cuestionario, no se preocupen. En la próxima clase también lo vemos, ¿verdad? Pero ya ustedes ya tienen más clara la clase, ¿verdad? Entonces... Así es, profesora. Una pregunta, y en el caso, cuando no se pueden subsanar, profesora, ¿cómo sería y cómo es el procedimiento? A eso vamos. Hay cosas que las puede subsanar el registrador y hay cosas que no. Y hay cosas que tiene el registrador que mandar a llamar a la gente, ¿verdad? Para que la gente dé su autorización para poder subsanar algún error, ¿verdad? Porque, y ya lo vamos a ver, no nos anticipemos. Yo voy a tratar de, recuerden que estamos haciéndolo de una manera, resumen, ¿verdad? Entonces, la publicidad de los registros en su aspecto formal se hace de una manera efectiva mediante, ¿verdad? Las certificaciones, decíamos. La utilización de estos medios y herramientas son aprobados por la Dirección de Registro, decíamos, ¿verdad? Y las certificaciones con jurisdicción fuera de su oficina, es decir, del registrador. Hay personas que están autorizadas a emitir una certificación fuera de la oficina. Y eso lo dice el artículo 55. Pasemos al 56. El contenido dice de las certificaciones expresará de una forma clara, sucinta, ¿verdad? Y precisa el contenido de los asientos registrales. Es decir, en la certificación tiene que ir lo que está en el asiento. Tal vez no todo el asiento, pero sí lo principal, con lo solicitado o mandamiento presentado y será firmado por el registrador. ¿Qué tipos de certificaciones entonces emite el registro? Entonces se expedirán certificaciones de forma literal relacionada, ¿verdad? Y decíamos todo tipo de certificaciones negativas de bienes,
A ver, libertad de gravamen, asiento relacionado, historia registral. Hay un montón de certificaciones, pero todo lo hace en base a certificaciones, ¿verdad? El registro. Vamos a ver la forma de llevar el registro. ¿Cómo lo hace el registro, verdad? Valga la redundancia, para llevar sus registros. ¿Cómo operan ellos? Entonces lo hacen a través de 3 libros, ¿verdad? El libro diario, que es en donde tenemos el asiento de presentación, a través del libro de inscripción, en donde se anotan, ¿verdad?, las propiedades, y el libro de índices, ¿verdad? Entonces, el reglamento determinará, dice, el contenido de la información adicional a la establecida en el presente, en la presente ley, ¿verdad?, para cada libro. Entonces, pero la ley te va a decir qué es lo que va a contener y qué es lo que hay que llenar, ¿verdad? Entonces, los libros pueden llevarse en papel, en cualquier otro soporte de acuerdo a la moderna tecnología establecida en el registro, siempre que se garantice su seguridad y eficiencia. Los asientos registrales efectuados en estos medios surtirán los efectos jurídicos derivados de la publicidad registral, ¿verdad? Y plena validez y autenticidad del registro. Ahora sí ya vamos a entrar a ver los errores registrales. Vamos a evacuar la pregunta de Elizabeth, ¿verdad? Entonces los errores pueden ser de 2 maneras, materiales y de concepto. Vamos a ver los materiales. Dice que se entiende por errores materiales cuando sin intención conocida se escriban palabras, pero estamos hablando de que el error lo pudo haber cometido un trabajador del registro, ¿verdad? O lo pudo haber cometido el abogado también, ¿verdad? Escribió un dato mal. Entonces estamos hablando que se pueden escribir palabras, sustituir unas palabras por otras, o se omite la expresión de alguna circunstancia formal de los asientos, o se equivoquen los nombres propios o las cantidades. Puede haber un error en la cantidad al copiar el título. Es decir, estás copiando del título a la certificación. Ahí también puede haber un error. O del título de propiedad al asiento de inscripción. Porque recuerden de que en el libro hay que inscribirlo, ¿verdad? El título. Y eso se hace manual. Aunque esté toda tecnificada la forma de registrar el registro, ¿verdad? Siempre tiene que anotarse en los libros y es manual. Y ahí es donde vienen los errores, que los errores pueden ser de materiales o de conceptos. Entonces, vemos nosotros que al copiar también del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción o asiento, ¿de qué se trata? Ni el de ninguno de sus conceptos. Estamos hablando de error material. No hemos hablado todavía del error de concepto, es otra cosa, ¿verdad? Y los errores cometidos en los asientos, ¿verdad?, a que se refiere la presente ley, pueden ser de materiales o de conceptos, lo voy a repetir. Pero entonces miremos nosotros la rectificación de estos errores materiales por el registrador. ¿Qué hace el registrador? Entonces los registradores o registradoras pueden rectificar por sí, bajo su responsabilidad, los errores materiales cometidos. ¿En qué caso? 1. En los asientos principales de inscripción, anotaciones preventivas o cancelaciones, cuyos respectivos documentos se conserven en el registro. Es decir, ellos pueden ir a rectificar, ¿verdad?, un error porque ellos tienen algún documento que soporte, ¿verdad?, que eso está mal escrito, ¿verdad? Ese es en un caso, porque hay un soporte en el registro. En el segundo caso, en los asientos de presentación y notas marginales, aunque los documentos no existan en las oficinas del registro, siempre que la inscripción principal respectiva baste para dar a conocer el error y sea posible rectificarlo. En el segundo caso, no, el documento está en manos de la persona interesada, no está en manos del registro, ¿verdad? Es decir, usted sabe que usted inscribe su título de propiedad, pero una vez que está inscrito, usted lo tiene en su casa, ¿no? Bien, sigamos. Ahora tenemos bien corto el tiempo. La forma de rectificar los errores materiales. Los errores materiales no pueden salvarse ni con enmiendas, ni tachaduras, ni con raspaduras.
ni por otro medio que un asiento nuevo en el cual se exprese y rectifique claramente el error cometido en el anterior, a no ser que el error se advierta antes de que se fume el asiento y se pueda subsanar. Antes de que usted escriba, ¿verdad? En el asiento, usted puede subsanar el error, ¿verdad? Subsanar en con claridad mediante la oportuna confrontación. Los errores de concepto. Vamos a abordar los errores de concepto. Se entenderá que se comete un error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno, ¿verdad?, de los contenidos en el documento, se altere o varíe su sentido, ¿verdad? Estamos hablando de que estás alterando el sentido, ¿verdad? Entonces, vamos. La forma de rectificar estos errores de concepto. Los errores de concepto se rectifican por medio de una nueva inscripción, la cual se hará mediante la presentación del mismo documento ya inscrito. Si el registrador reconociere su error o el juez tribunal lo declare, ¿verdad? Y en virtud de un documento nuevo, si el error fuera producido por la redacción vaga, inexacta o ambigua del documento, ¿verdad? Primitivo. Y las partes convienen en ello o lo declaren así en una sentencia judicial. También tendrían que recurrir ante un juez, ¿verdad? Ahora, veamos quién se opone a la rectificación. ¿Cuándo hay oposición para rectificar este documento? El registrador o registradora en cualquiera de los interesados en una inscripción puede oponerse, ¿verdad? Puede oponerse a la rectificación. Entonces, a la rectificación que otro está solicitando por causa de error de concepto. Recuerden que el error de concepto consiste en cuando se varía el sentido que le quisiste dar, siempre que en su juicio esté conforme al concepto que se suponga equivocado, con el correspondiente en el documento a que la inscripción se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo se decidirá en juicio ordinario. ¿Oigan bien? ¿Verdad? Porque ya estamos hablando de que hay oposición, y cuando hay oposición vamos al juicio ordinario, ¿verdad? Y estamos en la última diapositiva de este documento que les preparé. Gastos de la rectificación. ¿A quién van a corresponder los gastos que origine esta rectificación? Serán a cargo del registrador o registradora que hubiera cometido el error. Eso en el caso de que ellos cometieron el error, pero el error pudo haberse cometido por el abogado, ¿verdad? Porque miren, cuando nosotros vamos a hacer una escritura es como que debemos hacer un vestido. Yo lo quiero así, así, así. Pero la costurera le va a decir, mire, no le queda bueno si usted va a hacer esa hechura porque su cuerpo es así, así. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros manejamos el derecho y nosotros decimos, eso se puede hacer y eso no se puede hacer. Y a usted le conviene hacer esto, ¿verdad? Entonces, a la hora de redactar el documento, usted pudo haber omitido, usted pudo haber variado el sentido. Estamos hablando de un error de concepto. Pudo haber variado el sentido de lo que la cliente le dijo y usted puso otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando una persona te dice, mire, yo quiero que me haga esto, que te lo diga por escrito, porque usted se está protegiendo hasta del mismo cliente. El cliente puede después decir, no, yo no le dije eso. ¿Cómo no, señora? Aquí está, ¿verdad? Entonces, es necesario por escrito. Yo que mire, que quiero que me esto. Sí, por favor, déjemelo por escrito, sí, lo que usted quiere. Entonces, vos estás salvando tu responsabilidad en ese momento. Entonces, ¿qué vigencia y efectos tiene la rectificación? El concepto rectificado no surte efecto en ningún caso, sino desde la fecha en que se rectifica, sin perjuicio del derecho, ¿verdad?, que pueda tener los terceros que están reclamando judicialmente contra la falsedad o nulidad del título, ¿verdad? Estamos hablando de que hay un tercero, pero ¿cuándo surte efecto? Cuando esté inscrito, ¿verdad? ¿A qué se refiere el asiento y que contenía el error de concepto o del mismo asiento? En ningún caso la rectificación del registro perjudica los derechos adquiridos por el tercero a título oneroso de buena fe. Recuerden que las cosas de buena fe el código las protege. Cuando las cosas son de mala fe, el código no protege, te manda a pagar indemnización de daños y perjuicios y a pagar todo lo que se debe. Entonces, estamos hablando de que el tercero adquirió a título oneroso, ¿verdad? Y de buena fe. Entonces, durante la vigencia del asiento inexacto, va a prevalecer la buena fe mientras no se pruebe lo contrario, ¿verdad? Entonces, jóvenes, esto ha sido todo en cuanto a este tema
sobre los errores materiales y de concepto. Estaríamos entrando en la próxima clase, si Dios quiere, a ver todo lo que es el asiento de la nota marginal, ¿verdad? Y también hay otro tema muy interesante que lo estuve estudiando yo casualmente antier. Entonces, pero yo les voy a preparar sus diapositivas y también sus cuestionarios, no se preocupen, los van a recibir, ¿verdad? Siempre importante, pero yo quería, no es lo mismo, ¿verdad? Explicar con ejemplos y todo para que ustedes puedan capturar el conocimiento. Entonces, si tienen alguna pregunta, jóvenes, Alexandra, Elizabeth. Gracias por su valiosa explicación, profesora. Estuvo bien detallada, como siempre. Bien. ¿Cómo no? Alexander. Solo recuerdo ¿sí? el video que nos va a compartir. ¿Cómo dice? Solo recuerda el video que nos va a compartir. Claro, se lo voy a mandar al WhatsApp. ¿Oyeron? Para que ustedes, ¿me parece al WhatsApp o porque yo no sé, tengo correo? ¿Al WhatsApp, profesora? ¿Ah? ¿Al ¿Cómo WhatsApp? dice? ¿Al WhatsApp? ¿Al WhatsApp quiere o sí. al correo? Al WhatsApp. Ok, en el WhatsApp ustedes lo pueden bajar a la computadora, ¿verdad? Y lo miran más ampliamente. Yo se los voy a regalar para que miren. Se mira ahí algunas cosas borrositas, ¿verdad? Pero así nos lo proporcionaron en el registro, ¿verdad? Pero vamos a seguir hablando más, muchachos. Vamos a seguir hablando más. Hay muchas cosas que ustedes tienen que conocer sobre los registros, ¿verdad? Como abogados tienen que manejar. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy, jóvenes. Pasen muy buenos días. Si tienen alguna tarea pendiente, recuerden que estoy a la disposición para abrirles la tarea. No se dejen amontonar las tareas. Recuerden de que hay que cuidar el acumulado, ¿verdad? Y siempre me tienen ahí disponible para lo que necesiten. Cualquier problema que tengan en su casa, familiar, que les afecten sus clases, también estoy para escuchar. ¿Oyeron? Pasen muy buenos días. Gracias, profesora. Muy amable. Un excelente día. No? Buen día, colega. Buenos días, Alexander. Buenos días, Elizabeth. Buenos días.